Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar y también vamos a ver lo que es el cuestionario del examen, ya que está ahí también ya en la plataforma, los cuestionarios, para que los puedan ustedes también realizar. Permítanme un momentito. Ya. Tenemos la unidad número 2, que son las soluciones acuosas y sus reacciones. Para lo que es la actividad en clase, tenemos estas preguntitas que están en la partecita de aquí abajo, que ustedes tienen que responderlas según su criterio o forma de investigación. Eso no habría ningún problema. Veamos. Las soluciones acuosas y sus reacciones. Reacciones de precipitación. Un tipo de reacciones son las de precipitación. Estas ocurren en disolución acuosa y se caracterizan por formación de un producto insoluble o precipitado. Una reacción de precipitación consiste en la formación de un compuesto insoluble, denominado precipitado, cuando se combinan dos reacciones en disolución acuosa. La solubilidad de un soluto es un disolvente determinado y a una temperatura determinada es la concentración del soluto en una disolución saturada. La formación de un precipitado. La parte soluble, que es esta, y la parte insoluble o precipitado es esta, ¿no? Tenemos una reacción que quiere decir que no se va a mezclar. Nos dice que esta reacción se caracteriza por a partir de reactivos en disolución acuosa obtenemos un producto insoluble o sólido, por ejemplo. MgNO3, o sea, todos estos son ejemplos de lo que es esto, ¿no? La disolución es una mezcla homogénea de propiedades variables. Está formada por disolvente, que habitualmente es un líquido y uno es más soluto, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Como podemos ver, tenemos aquí todo, es magnesio, tenemos el nitrógeno con el oxígeno, tenemos el potasio con el oxígeno y el hidrógeno, el magnesio con el oxígeno y el hidrógeno, potasio con todo eso. Entonces, son transformaciones. Por ejemplo, este más este nos da estos de aquí. Y estas dos también nos dan, ¿no? La solubilidad para saber si un compuesto es acuoso, soluble o es sólido, insoluble o precipitado, debemos observar el catión y el anión que intervienen o indiquemos que estos en la tabla periódica la solubilidad para conocer su estado. Por eso siempre, bueno, obtener la tabla periódica o tenerla al lado de nosotros. La regla de la solubilidad nos dice que para un compuesto iónico comunes en el agua en 25 grados centígrados es lo siguiente, los compuestos solubles y los de excepciones. Los solubles, compuestos que contengan iones de metales alcalinos, INH4, NO3, HCO3, HIO3, CiBr y SO4, 2 menos compuestos insolubles, CO32, PO43, CrO42, S2, que tienen con la diferencia de los compuestos solubles, que a pesar de este, todas la mayoría son positivos y las de aquí tienen la mayoría negativos, OH. Los de excepciones, halogenuros, DAG, Hg2A+, Pb2+, sulfatos de Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2A, Ha2 PB2 más. Las excepciones, compuestos que contengan iones de metales alcalinos y NH4 más. Compuestos que contengan iones de metales alcalinos y Ba2 más. Tenemos un pequeño ejemplo donde nos explica cómo nosotros reconocemos esto. Nos dice que identifiquemos si el NaCl es un compuesto soluble o insoluble. Es un compuesto, el primer elemento siempre es del catión, carga positiva, y el segundo elemento es del anión, que es carga negativa. Esto tomen mucho en cuenta para que ustedes puedan reconocer. Paso uno, le identificamos el catión y el anión del compuesto. ¿Cuál es el catión? Na+1 y el anión es Cl-1. Paso 2. Observamos en la tabla de la solubilidad si es soluble o insoluble para cualquiera de los aniones presentes. Si uno es soluble o insoluble, eso garantiza que todo compuesto lo es. Na+1 es soluble sin excepción. Eso quiere decir que todo el compuesto es soluble. Sin embargo, para comprobar que esto es el Si-1 es soluble y entre las excepciones no se encuentra el sodio. Paso 3.
Si el compuesto es soluble, colocamos al lado del compuesto el estado acuoso. Caso contrario, es decir, si es insoluble, instalamos al lado del compuesto el estado sólido, ya como está aquí, ¿no? En la imagen. Tenemos otro ejemplo que dice que identifiquemos si el Ag2SO4 es un compuesto soluble o insoluble. Para conocer lo que se va a formar, si es soluble o insoluble, debemos analizar la tabla de reglas de solubilidad. Tenemos aquí cómo lo han hecho. Por lo tanto, es un compuesto insoluble. Perdón, chicos. El hidróxido de sodio va a reaccionar con el nitrato de magnesio. ¿Qué compuestos se van a formar? Se producirían algún precipitado. Tenemos Mg2 más, NO3, 1 menos, más Na1 más, OH1 menos. Primero colocamos los productos que van a formar y de allí determinamos si son solubles o insolubles. El paso 1, colocamos los reactivos en forma de cationes y aniones respectivamente. Paso 2, el catión del primer compuesto va a reaccionar con el anión del segundo compuesto, porque los polos opuestos se atraen. Eso nosotros sabemos más, por ejemplo, más con más se repelen, ¿no? Cada uno se repele. Más con menos se atraen, ¿no? Los dos se atraen. Si es menos con menos, se repelen. Y si es menos y más, de igual manera se atraen. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Signos opuestos se atraen. Esto es bastante importante recordar, chicos. Pongámosle en subrayado. Paso 3, realizamos el intercambio de cargas y así obtendremos los dos productos que van a formar. Por ejemplo, tenemos el intercambio de cargas y tenemos esto, ¿no? El balanceo de la ecuación, que eso ya habíamos visto anteriormente. Con base a la tabla de reglas de solubilidad, determinamos el estado del producto. El precipitado, en este caso, es el hidróxido de magnesio y el soluble es el nitrato de sodio. Hidróxido de magnesio solución, que es lo que utilizamos a veces, la mayoría de veces, para las quemaduras del sol, o lo que estamos a veces quemados con la piel o alguna cosa así. El cloruro de bario va a reaccionar con el sulfato del zinc. ¿Qué compuestos se van a formar? ¿Se producirán alguna precipitación? Aquí tenemos todo el proceso donde aquí sumamos, nos da como resultado esto sumamos, nos da resultado esto sumamos y así sucesivamente. El precipitado en este caso es el sulfato de bario. BaCO4 y el soluble es el cloruro de zinc, ZnCl2. La solubilidad, muchos compuestos iónicos, son solubles en agua o en otros disolventes que, como el agua tiene moléculas polarizadas, cuando el sólido iónico se introduce en el agua, se produce la rotura de la red iónica por la interacción entre los iones de cristal y los dipolos del disolvente. Los iones pasan a la disolución rodeados de moléculas de H2 o por lo que decimos que están solvatados. Eso es con respecto a la materia del día de hoy. Yo creo que está bastante simple. Tenemos que revisar la clase para poder entender esto. Las otras clases, por eso siempre les he tratado de hacer una continuación. Vamos con respecto a lo que es el cuestionario para que ustedes puedan comparar con el cuestionario que yo tengo en este momento todas sus respuestas y no se saque mala nota, alguna situación así con respecto a las clases. Por lo general, ya tengo yo aquí que está respondido algunas preguntitas con un vistito. Lo van a poder ustedes ver, los vamos a analizar y si es que algo nos falta o necesitamos corregir algo, pues lo realizamos en este momento. Vamos a ver. Son 30 preguntas de cuestionario. Ustedes ya saben que pueden realizarlas. Lo que son los exámenes son 10 preguntas. El cuestionario de química dice que ¿qué ocurre en una reacción química? Los átomos se reorganizan para formar nuevas sustancias. Esto nosotros ya los habíamos visto anteriormente, que es un reactivo, la sustancia que participa al inicio de una reacción, porque es el primero, que indica la ley de proporciones definidas. Los compuestos tienen siempre la misma porción de la masa en un elemento, ¿no? ¿Qué es la estequiometría? Veamos.
¿Recuerdan de esto? Es las cantidades de reactivos de un producto en una reacción, ¿no? Del cálculo. ¿Qué es el número de Avogadro? Eso nosotros sabemos, 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué representa un coeficiente en una ecuación química balanceada? Estos son conceptos bastante básicos que nosotros habíamos dado al principio, ¿no? Es lo que les estoy tomando. ¿Qué es una reacción de combustión? Una reacción que produce agua y dióxido de carbono. ¿Qué significa molaridad? La cantidad de soluto por litro de una solución. ¿Qué es un gas ideal? Un gas que sigue de ley de los gases ideales en todas las condiciones. ¿Qué es la fórmula de la ley de gases ideales? Esta, ¿no? Tomen en cuenta, no tienen que copiar literales porque en las pruebas se van a cambiar los literales, simplemente son las respuestas. ¿Qué es una solución saturada? Es la disolvencia, la solución que contiene la máxima cantidad de soluto que disuelve, ¿no? Esto es así. ¿Qué es la electrolito? Que es la sustancia que disuelve el agua por forma de iones. ¿Qué ocurre en una reacción de neutralización? Sal y agua. Sí, un ácido que tiene una reacción de forma de sal y agua. ¿Qué es una reacción reversible que puede retroceder al mismo tiempo? ¿Qué se mide el pH de una solución? Los iones hidrónicos, ¿no? ¿Qué pH tiene la solución neutra? 7, ya sabemos. Es un ácido si pasa de 7, es menos de 7, digo. ¿Qué significa isotónico? Las dos soluciones tienen la misma presión osmótica. ¿Qué es la presión de la química de gases? La fuerza ejercida en las partículas de gases sobre las paredes de un recipiente, ¿no? Un recipiente, perdón. ¿Qué ocurre cuando un aumento de temperatura de un gas? Energía cinética, ¿no? ¿Qué es un ácido fuerte? Un ácido que se disocia completamente en el agua. ¿Qué es un compuesto ejemplo de base fuerte? NaOH, potasio, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué son los catalizadores? Sustancias que aumentan la velocidad de una reacción consumible, sin consumirle, perdón. ¿Cuál es la unidad de presión del sistema internacional? El Pascal. ¿Qué es un gas principal componente del aire? El nitrógeno. ¿Qué es una reacción de síntesis? Una reacción de síntesis donde dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto. ¿Qué entiende por equilibrio químico? Que son iguales. ¿Qué es una solución hipotánica? Que tiene una solución con menor concentración de soluto que la otra, ¿no? ¿Qué es la solubilidad? La cantidad o la capacidad de soluto para disolver en un solvente, ¿no? ¿Qué unidad se utiliza para medir la cantidad de la sustancia? El mol. Eso nosotros sabemos desde física ya. Eso es con respecto al cuestionario, chicos. Por favor, revisar las respuestas, revisar el video para que ustedes puedan realizar y comparar sus respuestas con estas. Que tengan un excelente inicio de semana, chicos, que les vaya súper bien y nos vemos en la próxima clase, que sería la otra semana. Chao, chicos.